Te damos gracias en esta noche. Te decimos, Padre, aquí todos reunidos, te damos gracias porque hasta aquí nos has traído, porque hemos sido bienaventurados, porque en ti, Señor, es que encontramos las fuerzas para seguir viviendo, porque nuestro corazón está caminando siempre hacia ti, contigo, porque aunque el mundo se vea como un valle de lágrimas, de explosiones y de tristezas, Señor, sabemos que tú eres el rocío de nuestro corazón, que en ti encontramos esperanza, que contigo es que podemos. En esta noche te damos gracias, Padre eterno. Te pedimos que nos hables, que escuches la oración de cada uno de los que aquí estemos, que escuches la necesidad de todos y cada uno de los que aquí estamos. Tú nos conoces, tú sabes, Señor. Tú eres ese Señor, el Dios de los ejércitos. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza y nosotros ponemos nuestros ojos no en las circunstancias, sino en ti, Señor. Miramos a ti, siempre miramos a ti sabiendo que tú tienes control de todo, que tú no nos vas a dejar solos y que siempre tenemos esperanza contigo. Ven, toma tu trono en esta noche, glorifícate y háblanos. Dispone el corazón de todos aquellos que estamos aquí y de los que están por entrar, para que seas tú, Señor, ministrándonos y preparándonos, porque ya vienes pronto. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pónganse ustedes a pensar en este momento que tuvieran un problema legal, jurídico, y que tuvieran muy buenas referencias de un abogado que se sabe todos los códigos y los procedimientos al derecho y al revés. Entonces ustedes llegan a la oficina de él, empiezan a hablar sobre su problema y empiezan a ver que algo no cuadra, que hay algo raro allí. El abogado tiene diplomas por todos lados, tiene títulos, pero en el momento de hablar con él no se nota esa unión, esa unidad, esa coherencia entre toda esa cantidad de estudios y cómo él habla, cómo se expresa y cómo se manifiesta. O pongamos el ejemplo del médico, más bien, entonces, tiene alguien que operarse y va a donde un médico reconocido, pero pasa lo mismo. Se ve que no hay mucha coherencia entre la teoría y la práctica. Yo me pregunto, ¿iríamos nosotros a ponernos en las manos de estos profesionales? Yo me temo que lo pensaríamos y muy probablemente tomaríamos una decisión negativa. Estos dos ejemplos ilustran un poco la realidad de algunas vidas cristianas, que es necesario que lo entendamos para que no caigamos en esa misma situación. La palabra nos muestra muchísimas enseñanzas que hace que los pastores y predicadores se esfuercen en tratar de enviarlas como prácticas, como vívidas. Pero entonces de pronto encontramos que ese pastor está hablando solo teoría y en su vida práctica está dando un testimonio totalmente diferente. O las ovejas que oyen mucha palabra, pero que en el momento también de la crisis no saben cómo resolver las cosas porque no pueden aplicar bien la palabra que se supone que han oído. Ese es el punto que vamos a ver hoy. ¿Por qué esto? Porque estamos en un mundo que está aumentando su maldad de una forma impresionante. Dice la palabra en Mateo 24, versículos 12 y 13. Mateo 24, ya saben ustedes, es el pasaje donde el Señor Jesucristo advierte sobre las últimas cosas que van a ocurrir. Dice el versículo 12: y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que resista hasta el fin será salvo. Aquí voy a hacer énfasis en una cosa que dice el propio Señor Jesucristo. Está describiendo un tiempo antes de su venida,
donde la maldad va creciendo día por día. Parece que ese tiempo correspondiera ahora, parece, digo yo. Cuando uno mira las noticias y empieza a ver que por aquí o por allá, en determinado país o en otro, hay noticias cada vez más escabrosas y horripilantes. Uno se pregunta, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Por qué cada vez se habla menos de las cosas buenas y se habla más de las cosas malas? Pero cuando el propio Señor Jesucristo exhorta a la iglesia con estas palabras, está queriendo que la gente de hoy caiga en cuenta de algo, y es que los creyentes, nosotros, vamos a confrontarnos con muchas cosas, queramos o no queramos, aunque el Señor llegue a venir por su iglesia y nos saque antes de que empiece la tempestad, la pesadilla, el horror de la tribulación. Recuerden ustedes que al principio de este año dijimos que iba a ser un año difícil y cada vez se está poniendo más y más complicado. Ahora hay una situación nueva que ustedes como cristianos tienen que considerar y que yo he por ahí tocado muy tangencialmente. Ya se está empezando a hablar muchísimo de la vacuna aquí en Colombia. Ya el presidente habló, ya el presidente dijo que se iba a hacer los máximos esfuerzos para traer las dosis, por lo menos iniciales, que cubriera los grupos de riesgo, que probablemente la vacuna va a ser gratis, pero todavía no ha hablado de algo que es crítico, y es que en algún momento, en los países del mundo, quizás en todo el mundo al tiempo, se empieza a tomar una determinación que es la de la vacuna obligatoria. Ahora, yo me voy a poner un poco en el papel de médico. Como médico a mí me sorprende muchísimo ver que drogas que aparentemente son una esperanza, se publica de vez en cuando el artículo, dice tal molécula o tal droga es muy prometedora con respecto al Alzheimer o al autismo, enfermedades que se están volviendo endémicas en nosotros. Y sin embargo esas drogas entran a experimentación durante años. Y en resumidas cuentas, tenemos que establecer que para que una droga de estas útiles salga a mercado, pasan por lo menos 10 años. Entonces, a mí me sorprende que en menos de 6 meses ya tenemos 3 o 4 candidatos de vacunas. Hay una vacuna americana, una vacuna alemana, una china, no sé la otra de dónde es. La rusa, sí señor. Y en 6 meses están sacando esta vacuna. El presidente dijo que Colombia era un país líder en muchas cosas y entre otras que iba a ser de pronto sitio en el cual se empezara a usar en sus primeras fases la vacuna, como quien dice, van a experimentar. ¿Qué vamos a hacer? Hay serias denuncias sobre vacunas en otras partes del mundo, en países del tercer mundo, en África y en Asia, donde ciertas vacunas han causado más daño que bien. Y eso sin contar con otras informaciones todavía más fuertes y pesadas, como las que tienen que ver con nuestro queridísimo y dilectísimo Bill Gates, el señor de los computadores Windows, que no ha podido acabar con los virus de su Windows, pero está ahora sacando una vacuna que dice que va a ser la solución para este problema. Ahí hay mucha tela para cortar y hay muchas cosas que ustedes deberían leer para que se informaran. Yo no quiero formar opiniones tendenciosas, pero sí les quiero decir, tengan cuidado, infórmense. Ustedes como cristianos deben ser magníficos lectores de la palabra de Dios y empapándose de las noticias que son vitales. Y esta es una vital, lo que tiene que ver con COVID-19 y lo que tiene que ver con la vacuna y su tratamiento.
Desde que empezó COVID-19 en el mundo, las noticias han sido contradictorias y principalmente a nivel de órganos oficiales, como la OMS, ha sido todo un descalabro, una información totalmente errada y contradicha cierto tiempo después. Y ahora la OMS está entonces haciéndole propaganda fuertemente a la vacuna. No sé, ya son muchos los médicos que están desconfiando de la OMS. Y son muchos los médicos que están en contra de los protocolos que se están aplicando de tratamiento a nivel de unidades de cuidado intensivo. Porque hay versiones de otros médicos que dicen que sí hay tratamiento para estas infecciones, no como se plantea en el mundo. Entonces, en resumidas cuentas, quiero decir lo siguiente, ya saliéndome del marco de la vacuna y del COVID. Estamos en un mundo que está diciendo muchas mentiras, mis hermanos. Es un tira y afloje de información y contrainformación, se contradicen unas a otras en el término de horas y de días, de forma tal que la opinión pública esté desactualizada, desinformada y en confusión. Entonces yo estoy usando eso en mi propia situación personal para tratar de informarme y tomar opiniones, como dice la palabra de Dios, con justo juicio, tomando 2 o más testigos para irme hacia allá o irme hacia acá. Y yo les sugiero a ustedes que adopten la misma actitud, cristianos estudiosos y aplicados, que no solamente sepan algo de la palabra, que ustedes como cristianos deben estar informados para tomar decisiones, no solo sobre ustedes, sino sobre sus familias. ¿Qué van a hacer si empiezan a llegar de puerta en puerta a vacunar a la gente? Para eso estudiamos la palabra del Señor. Sin embargo, toda esta introducción quiere llevarnos a caer en cuenta de una cosa. Hay una enfermedad mental que se llama esquizofrenia. La esquizofrenia es terrible en el sentido de que usted ve a la persona y es como si tuviera 2 o más personalidades en determinados momentos. Una primero, se manifiesta la otra, vuelve y cae. Para que me comprendan rápidamente, no estoy diciendo exactamente en forma correcta, pero es para que ustedes se puedan empapar un poquito del concepto. Hemos oído hablar de la depresión y la manía. En un momento dado el paciente está deprimido, está que no quiere hacer nada, está acostado, casi no quiere comer, y en otro momento está muy exaltado, está hiperactivo, está queriendo hacer 20.000 cosas, entonces salta de un extremo al otro. La esquizofrenia es algo parecido, pero mucho peor. Saltan de la manía a un mutismo, a un encerramiento en sí mismos terrible. Estoy usando esta enfermedad para referirme al nombre. Esquizofrenia viene de 2 raíces que quiere decir esquizo, dividido, y frenos, mente. O sea, una mente dividida. Es una persona con realidades que no concuerdan con la que tenemos el resto de las personas y vive una realidad diferente cada día. Pero pienso yo que para los cristianos existe algo que el Señor me mostró, que yo llamaría lo que diríamos como esquizocronos, es decir, tiempo dividido. Nosotros los cristianos hemos estado cometiendo un error, y es este. El tiempo de Dios es independiente del tiempo del mundo. Entonces yo voy a donde el Señor, oigo un poquito de palabra, algo de enseñanza, y después empiezo a vivir mi vida común y corriente como el resto del mundo. Eso es un tiempo dividido. Eso es lo que quiere decir esquizocronos, tiempo dividido. No puede ser así. Tenemos nosotros como cristianos que tomar la decisión de unir nuestra espiritualidad con nuestra vida cotidiana. Las 2 cosas en una sola dirección y en comunión. Lo que se aprende en la palabra de Dios es para, precisamente, poder tomar determinaciones y decisiones correctas, acertadas y sabias.
Otra cosa es el cristiano teórico que se sienta en la iglesia, oye, y cuando llega la situación difícil, no sabe qué hacer, no sabe cómo aplicar la palabra, no se acuerda de la palabra. Esto es precisamente algo que tiene que ver con lo que vamos a mirar hoy, que está en Mateo 11, del 25 en adelante, que se intitula Mi yugo es fácil. Pasaje que ustedes conocen, pero que hoy tenemos que aplicar en forma práctica. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Yo me estaba refiriendo a que el cristiano, y ahí me incluyo yo, en los primeros pasos, es como si viera el mundo espiritual como algo muy apartado de la realidad, sí, muy bonito, algo deseable, pero algo que no es práctico porque no se puede aplicar, porque se intenta practicar y no saca resultados rápido. Entonces el cristiano hace como una relegación. Todo lo que es verdad de Dios lo va dejando en un casillero donde lo va guardando y se le olvida qué es lo que tiene ahí. Eso no puede ser así. Yo creo que la enseñanza cristiana hasta el momento, hasta antes de empezar el siglo XXI, era una enseñanza demasiado cimentada en la teología y con muy poca aplicación práctica. Por eso yo he tratado continuamente de traerles a ustedes una visión práctica de la palabra, y por eso traigo también situaciones problemáticas como ejemplo, cómo hay que resolverles. Entonces, el creyente tiene que tomar un papel activo, una decisión activa. Ustedes, en este momento, les voy a poner, por favor, a que mediten esto. Hemos espiritualizado demasiado lo espiritual. ¿Cómo así? Yo creo, y eso lo pensaba esta mañana junto con mi esposa, que el aspecto espiritual es mucho menos nebuloso e intangible de lo que hemos supuesto hasta el momento. ¿Por qué? ¿Basado en qué? Cuando uno lee Apocalipsis y llega al capítulo 20 y 21, lo que ve allí, incluso desde el 19, lo que ve allí es a un ser, que es el Hijo de Dios, con una figura, si bien es cierto que transfigurada, es una figura espiritual. Cristo tiene un cuerpo, más bien dije espiritual, material, pero de una altura que no alcanzamos a imaginarnos, de una altura energética o, ¿qué les dijera? Sobrenatural. Es una cosa física pero sin corrupción. Lo que no hemos pensado mucho es que el Señor Jesucristo, allá sentado en el trono, ponlo por favor en tu corazón. Por favor, concéntrate en esto porque te tiene que servir para vivir un cristianismo diferente. El Señor Jesucristo allá donde está sentado tiene un cuerpo, como lo tienes tú. Ajá. En sentido que es material, solo que el cuerpo del Señor Jesucristo está en un nivel que no alcanzamos a comprender, y que nosotros vamos a ser llevados a ese mismo cuerpo, pero que sigue siendo físico. Y decía yo que capítulo 19, 20 y 21, lo que vemos es a Dios, que es espíritu, trayendo todo lo espiritual del cielo hacia el mundo material, de tal manera que el cielo se puede tocar, se convierte en la nueva Jerusalén. Significa, mi hermano, que debemos dejar de pensar que los ángeles son seres que se pueden traspasar con la mano porque son tan nebulosos que verlos es casi imposible. No, tenemos que empezar a pensar en otra cosa. Tenemos que empezar a pensar que lo que el Señor escribió en la Escritura es para nuestra vida ahora, de tal manera que se eleve el plano sobrenatural,
que estamos apenas atisbando para que lo vivamos en forma práctica. O sea, que no seamos esos creyentes que se sientan en una silla a oír un sermón y no les pasa nada. Porque el concepto que les están lanzando del amor, de la pureza, de la santidad, es tan como etéreo, ¿sí? Que no tiene nada que ver con lo cotidiano de mí. Y no es así. No es fácil poder explicar esto. Así que tú vas a tener que hacer todo el esfuerzo posible para tratar de entender lo que yo estoy tratando de transmitirte. Por eso dice el Señor aquí, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué está diciéndonos allá? Que si bien es cierto la teología sirvió para muchas cosas, ahora llega el momento en el cual esa teología tiene que volverse práctica y tú tienes que volverte teólogo. Ay, no, eso me asusta. No, es que la teología es saber vivir con Dios, con un Dios que es real para tu vida. No es un Dios el Dios del pastor, o el Dios de la iglesia, o el Dios de la Biblia. Muy bonito, pero nada que ver conmigo. Porque si ese Dios tiene que ver contigo, tu vida tiene que ser tocada día tras día y tiene que ser levantada de donde está. Tú tienes que ser transformado día tras día en tu forma de hablar. No porque te lo propongas, también, sí, pero sobre todo por el poder de Dios en ti, que te tiene tan tocado, tan lleno desde adentro, que te va llevando a nuevas realidades. Espero que me estés entendiendo. Las cosas de Dios son sencillas, mis hermanos. Somos los hombres los que complicamos todo. Y entre los hombres están algunos teólogos que han puesto la teología, como algo estrafalario y que no es del alcance de la mayoría. Pero nosotros también somos responsables de tener un Dios demasiado teórico, porque no nos hemos decidido a buscarlo. Y buscarlo implica paciencia. Para que tú busques a Dios necesitas ensayar una y otra vez hasta que descubras cuál es la forma como Dios quiere manifestarse en tu vida. ¿Tú sabías que Dios quiere manifestarse en tu vida? Te lo repito. ¿Tú sabías que Dios quiere manifestarse en tu vida? No solamente en la de ciertos prohombres o varones escogidos, en tu vida. Y que no por eso, porque se manifieste Dios, entonces te va a convertir en una figura pública. Tú puedes seguir siendo ama de casa o la actividad que desempeñes, u hombre de negocio, lo que sea que hagas, pero lleno de un Dios que está contigo. El secreto lo vamos a ver aquí. Como el Señor dice, lo revelaste a los niños, nos está mostrando que lo que tenemos nosotros que hacer es vivir como niños, con un corazón que confíe en lo que Dios diga. Y ahí tenemos la confrontación, porque en este tiempo en que la maldad se ha aumentado, también la incredulidad se ha aumentado. Y estoy hablando de los ateos, de los inconversos, pero también del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que ser sincero con su Dios y decirle: Señor, me cuesta creer, tengo que aceptar hoy y tengo que confesarlo. No te he creído en muchas cosas. Sí, sé que tú eres Dios. Sí, sé que enviaste a Jesucristo, pero que yo pueda decir que vivo con el poder de Jesucristo en mi vida, Señor, eso tengo que aceptarlo como que no. Jesucristo para mí es una figura hermosa, pero fuera de mí, no lo siento dentro de mí. No lo siento que Él esté llevando el control de mi vida. Me cuesta trabajo entregarle mi vida todos los días. Se me olvida. Es un tiempo de confesión. Es un tiempo de acercarnos como niños necesitados a Dios, diciéndole: Padre, llevo tantos años, 5, 10, 20, y mi vida cristiana, desde muy adentro de mí, sé que no es lo que debiera ser.
¿Saben qué, hermanos? Esto tendríamos que confesarlo todos. Cuando yo me pongo delante de Pablo, como escribía y como predicaba y como evangelizaba y como levantaba iglesias, yo digo, Señor, ¿yo qué he hecho? Nada. Cada uno de nosotros debe estar en un estado de conciliación en este punto. Ni tanto que se copie de Pablo, ni tanto abajo que se convierta en un don nadie cristiano, que nadie conozca, y mucho menos que nadie cree. Volvemos al cuento del abogado y del médico. Solo teoría. Yo tengo que salir de ese nivel y tengo que colocarme en otro. Tengo que desafiarme a mí mismo. ¿Yo sí creo en esto? ¿Realmente sí lo creo o no? Tengo que ser sincero. ¿Sí creo en Cristo transformador? ¿En un Cristo que levante mi vida? Ahora, ¿qué he visto? Y ahí todos tenemos que confesar algo positivo, y es que sí hemos visto algo. Si somos hijos de Dios, necesario y obligatoriamente el Señor ha hecho cosas en nuestra vida. Lo que pasa es que las olvidamos. El Señor nos ha levantado en valores, nos ha hecho cada vez más valientes para caminar en la verdad, cada vez más valientes para hacer lo correcto. Pero que le fallamos en otras cosas, claro que le fallamos. Entonces por eso decía, ni tanto como Pablo, ni tampoco como un recién llegado a una iglesia. Conclusión, tú tienes que encontrar el justo medio donde Dios obre sobre ti en forma poderosa, sin que eso signifique que te vuelvas pastor, si no quieres, que te vuelvas un misionero o nada por el estilo. Sí, Padre, porque así te agradó, continúa en Mateo 11:26. Y el 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De aquí sale algo. La conclusión es que Dios no es revelado a todos. Ahí dice, a quien el Hijo lo quiera revelar. Es un honor, entonces. La revelación de Dios el Padre que hace Dios el Hijo es para unos pocos, que son los llamados hijos de Dios. Pero a todos los hijos de Dios, Jesucristo quiere revelarles al Padre. Eso quiere decir que todos los que están aquí congregados, todos los que están oyendo esta palabra, están llamados a que Dios les sea revelado. Ahora, pónganse a pensar ustedes ¿en qué consistirá todo eso de que Dios se revele en la vida? ¿Qué le pasó a Moisés cuando estaba frente a la zarza? ¿Qué le pasó a Abraham cuando fue confrontado con una voz que le dijo, sal de tu tierra? Y después la misma voz le dijo, serás padre de naciones. ¿Qué le pasó a tantos hombres a los cuales Dios se les manifestó? Son vidas transformadas. Sí. Dios no puede pasar por tu vida y tú continuar igual. Entonces, si estás continuando desde hace un tiempo en un estado similar que no ha cambiado, es porque algo está fallando en la manifestación de Dios. Pero ten en cuenta que Dios siempre querrá manifestarse a sus hijos. Somos nosotros los que nos olvidamos de buscarlo. Y para eso tenemos que humillarnos, comprometernos y buscarlo. Yo no voy a obtener nada de Dios si no lo busco, porque la palabra dice, Él es galardonador de los que le buscan. Si no busco a Dios en mi vida, voy a ser otro religioso más. Cuando yo busco a Dios, pasa un tiempo en el cual tú no ves nada. Tienes que aceptar esa parte. Es un tiempo de espera que puede ser incluso largo. Pero si tu corazón sigue palpitando en el amor de Dios, vas a saber que vas a seguir con la sed, a pesar de que Dios no se manifieste aparentemente en tu vida. Que tú digas, sí, supe que Dios me tocó. Tienes que saber que Dios nunca te abandona.
¿cierto? La palabra también lo dice. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, el hecho de que tú no sientas manifestación de Dios no quiere decir que Dios no esté contigo, pero la manifestación sensible que tú necesitas para que se abra ese universo sobrenatural como real en tu vida, esa puede demorarse. Entonces lo digo de esta otra manera. El Señor acompañaba al pueblo de Israel de día, como nube, y de noche, como columna de fuego. Pero su manifestación clara se producía en el templo, en el tabernáculo, allá en medio de los querubines. Entonces hay una omnipresencia y una presencia viva. Te estoy hablando de la presencia viva que transforma, porque la omnipresencia la tienes siempre. Bueno, miren lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Sí, hermano, yo sé que tú conoces este versículo. Hermano, sé que lo has oído hasta el cansancio. Sí, lo sé. Pero necesitas oírlo una vez más. Dice, venid a mí, vengan a mí. Esto es una imagen en la cual Él está allá esperando a que tú te acerques. ¿Te das cuenta? Él siempre está, pero soy yo el que tiene que acercarse a Él para que Él se manifieste en mí. Vengan a mí. Es no solo aceptarlo un día en la iglesia, hace no sé cuántos años en tu vida cristiana, es que es más que eso, es que tienes que tener una necesidad profunda en tu corazón para que empieces a ver las cosas grandes de Dios. Yo les cuento, hermanos, porque eso existe como testimonio real en libros y en revistas cristianas. Ha habido iglesias en las cuales el Señor empieza a manifestarse de una forma prodigiosa en los creyentes que están allí, no solo porque el pastor llegue lleno del Espíritu, sino que todos y cada uno empiezan a sentir esas manifestaciones sobrenaturales, pero muy reales. Dios es como si saliera de su ámbito invisible y empieza a tocar el mundo material y a conmoverlo y a tocar tu corazón, y tú sientes que algo está ocurriendo en tu ser y te llenas de un no sé qué, no se puede describir, es como un fuego desde adentro que te recorre todo el ser y tú sabes que Dios está ahí contigo. Experiencia. Todos la tenemos en algún momento. Pero Él dice aquí, los que están trabajados y cargados. ¿Cuál es el problema aquí? Que no todos los que estamos trabajados y cargados queremos ir a entregar nuestras cargas al Señor. Porque existe un núcleo en el ser humano donde es Él el que quiere resolver la situación. Si se cae un vaso con agua al piso, inmediatamente uno sale a coger un trapo. Yo creo que ninguno de nosotros va a decir, Señor, ayúdame a recoger ese agua. Pero debiéramos evolucionar hacia un estado similar. Es un estado de dependencia. Y es que nosotros, incluso como cristianos, valoramos excesivamente, más allá de lo debido, nuestra independencia. No que nadie se meta en mi vida. No que nadie vaya a dar una opinión. No que mi mamá no me controle, no que mi marido o mi mujer no me digan lo que yo tengo que hacer, no que mi pastor conozca las situaciones por las que estoy pasando, porque ay Dios mío, cuando él la agarra conmigo no me suelta, y no solo me exhorta sino me regaña. Yo no quiero eso. A veces somos así y entonces por esa razón no cambiamos, porque no llevamos las cargas. Porque queremos seguir llevando nuestra cruz. La solución está ahí clara. El Señor ha mostrado muchas veces cuál es la puerta abierta para ese problema que tenemos, pero no lo queremos tomar.
No queremos entrar por la puerta, queremos seguir haciendo las cosas como siempre las hemos hecho. Y nuestra carga está allí, pero Él dice, vengan a mí tráiganmelas. Y yo los haré descansar. Ese yo los haré descansar es una promesa que Él está haciendo. Quiere decir que Él se está obligando con todo a aquel que le entrega su carga. Una carga puede ser una enfermedad, un problema económico, un trabajo, una falta de trabajo, cualquier cosa. Pero también nuestras cargas espirituales. Un cristianismo que no es lo que yo quisiera. He oído muchas exhortaciones y me han dicho que yo debo estar en otro nivel, y sin embargo no me propongo soltar esa carga. Con una oración decirle, Señor, mira, aquí está esto. No he podido progresar en los últimos 2 años, estoy estancado. Te entrego esa carga. No lo hacemos. Somos independientes y orgullosos a morir. Porque eso es. Se trata de orgullo, que es pecado, y de independencia, que es pecado. ¿Ustedes se imaginan a la Tierra independiente del Sol? ¿Dónde terminaría la Tierra? En un caos, estrellada contra otro planeta o quién sabe en qué. Y por lo menos, si no le pasa nada a eso, pierde el calor y la luz y la vida al alejarse del Sol. Lo mismo nos pasa a nosotros. Queremos vivir por fuera del control de Dios. Nos parece que Dios, que nos esté diciendo todo lo que debemos hacer, eso no, eso no tiene por qué ser así. Pero hermanos, así es. Porque Dios es el dueño de todas las cosas, porque Dios las creó y sobre todo porque Dios sabe cómo funcionan las cosas, y cuando Él nos recomienda algo es porque sabe que nos va a bendecir. Así a nosotros no nos parezca y no nos guste. Conclusión, aquí tenemos un desafío entre la tibieza, la incredulidad por un lado, y la fe y la manifestación de Dios por otro. Pero es un desafío que tú tienes que hacerte a ti mismo. Esta es una batalla, te lo digo por experiencia. Si tú no te pones a batallar contigo mismo, diciendo, no estoy contento con lo que tengo del Señor, no estoy contento con mis problemas, los que tengo ahora, no estoy contento con mi vida espiritual, yo creo que debería estar entendiendo muchas más cosas de Dios, mucho más unido a Él. Tienes que desafiarte a ese punto. De otra manera, seguirás en el mismo pantano. Porque aquí la cuestión es la última palabra. Dice, yo os haré descansar. El descanso viene cuando se entrega toda carga y todo trabajo. Aquí el Señor está diciendo, yo soy el dueño de tu carga y de tu trabajo, tú no tienes por qué llevarlo. ¿Quién llevó la cruz en el Gólgota? ¿La llevaste tú? Aunque eras merecedor, la llevé yo, porque tú no la puedes resistir, tú no la soportas. Pero yo sí, porque yo soy Dios. Toda tu carga, todo tu problema, no lo puedes llevar tú. Tú no lo puedes resolver, tú no eres Dios. Quieres resolverlo como Dios, quieres sentarte en el trono y decir esto se hace así, esto se hace así, como Dios, pero eso es soberbia. Pero suéltame, déjamelo a mí, y yo te voy a dar descanso. Hermanos, el descanso espiritual es la medida de tu entrega y de tu compromiso. Es decir, lo contrario, para que entendamos bien. Cuando yo estoy muy estresado, es que he tomado las cargas sobre mis hombros. Cuando empiezo a descansar, es que se las acabo de entregar al Señor. El verdadero reposo nos lo muestra en Éxodo 33:14. El Señor le dice a Moisés, mire, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Volvamos otra vez al pueblo de Israel.
para que entendamos la lección en plenitud. El pueblo de Israel caminaba bajo la nube en el día y bajo la columna de fuego en la noche, o sea, caminaba en la presencia de Dios, sí, de acuerdo. Pero casi que el único, o junto con Josué, los que vivían en la presencia, eran ellos dos únicamente. Hay una diferencia entre andar en la presencia de Dios y estar con la presencia de Dios. Tú tienes la presencia de Dios como nube, como columna de fuego. Ojalá también la tengas como el Dios que se manifiesta en tu vida. Eso se llama la gloria de Dios manifestada. En hebreo es kabod. La gloria de Dios cuando se manifiesta es tan fuerte que los seres humanos no la pueden resistir. El ejemplo está en la inauguración del templo de Salomón. La gloria de Dios cayó en el templo y los sacerdotes tuvieron que salirse del templo porque no podían estar adentro. La gloria de Dios había entrado. Hay un cristianismo, hermanos, desconocido por la mayoría de los cristianos. Y este que les estoy diciendo es uno de ellos. Es vivir con la presencia de Dios. Vivir con el poder de Dios, callándolo a uno, inmovilizándolo en muchas cosas que iba a hacer uno en sus propias fuerzas, diciéndole, no, eso me corresponde a mí, yo soy tu Dios, entrégamela y yo la haré. Es la presencia que se manifiesta cuando uno abandona la religión. Y yo no sé si ya tengamos claro cuál es el concepto de religión. Religión es aquello que hace el hombre para agradar a Dios. Por la religión uno se matricula en cualquier parte, cualquier grupo y se mete en cualquier edificio. Repite cualquier palabra y oye otro poco de palabras. Por religión, pero su vida no se transforma. Por relación, se vive junto a otra persona como si fuera un matrimonio y esa persona termina cambiándole la vida a uno. Ustedes vieron la cantidad de cosas que mi esposa me ha cambiado. Afortunadamente la mayoría de las buenas. Solamente unas poquitas han sido... ¿La mayoría? ¿Todas? No, mentiras, todas. Todas han sido de las buenas. Nunca me han visto ustedes con un moretón, ¿cierto? Bueno, entonces todas han sido de las buenas. Lo mismo con Dios. Dios viene a transformarnos con su insinuación. Él viene y nos dice, hijos, no hagan esto así, háganlo así, de esta otra manera, y verán que les sale mejor. Pongamos por caso la oración. ¿Cuántos todavía siguen con la visión de la oración como algo religioso, pesado? Algo que es como si uno tuviera que irse a arrodillar a un cuarto oscuro hasta que le duelen las rodillas y la espalda. Y cuando termina levantándose, no dijo mayor cosa. Oración no es eso. Oración es estar hablando con Dios todo el día. Para donde quiera que tú vas, donde quiera que estés haciendo cualquier cosa, allí estás hablando con Dios y diciéndole, Señor, mira, otra vez, qué terca que soy, qué terco. Estoy haciendo lo mismo. Quiero entregártelo otra vez. Ayúdame porque ya te lo he entregado más de 10 veces. Y vuelvo y lo tomo. Porque eso es algo que no hemos tocado hasta el momento. A veces le entregamos las cosas al Señor y volvemos y las cogemos. A veces buscamos ese reposo en vano, pero para escapar de los problemas, pero, miren lo que dice Salmo 55:6. Dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Este es el sueño que tenemos. Ay, amén. Hay un problema y aunque me toque meterme en él, y estoy hablando como carnal, yo quisiera escapar de él. Eso es lo que está diciendo el salmista. Pero ya vimos dónde se encuentra el verdadero reposo. Salmo 116:7. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Como está con un punto seguido, tu reposo es el Señor. Tú no vas a encontrar reposo
con un trabajo mejor, con una familia mejor, con un cuerpo mejor. No, es cuando encuentres la presencia del Dios vivo en tu ser. Isaías 14, 3 al 4, miren cómo dice aquí. Y cuando el Señor te haga descansar de tus trabajos y temores y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Vaya fin que tuvo el tirano, vaya fin que tuvo su arrogancia. Pero bueno, aquí lo que importa es el primer versículo. Medita y verás tus trabajos, tus temores y una dura servidumbre. En mi caso, yo tengo que confesar que cuando trabajaba como empleado público, vivía en una cárcel, como médico de urgencias, en los diferentes cargos que tuve, todos eran una cárcel. Y un buen día dije, bueno, voy a trabajar entonces en una clínica particular. Peor, yo no conocía a Dios. Y he oído a mucha gente que dice, es que solamente me estoy ganando 1 millón de pesos, cuando me gane 3, voy a estar mucho mejor. Y se da cuenta que ni siquiera los 3, porque entró a ganarse 4 y no llegó a la pretendida felicidad. Es que la felicidad, el reposo, la paz, solamente está en Dios, pero en Dios pleno, como Él dice, no en Dios religioso. El reposo de Dios se pierde por terquedad. Isaías 28:12, a los cuales Él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Me centro en la última parte de ese versículo. El pueblo de Israel no quiso oír la enseñanza de Dios. Y la verdad, tengo que ser claro, yo he conocido muchos cristianos, pero puedo decir que por lo menos el 70% de los cristianos que he conocido no están en el reposo de Dios, no caminan con Él, no se les ve el fruto. 30:15 de Isaías dice, porque así dijo el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Otra exhortación para el pueblo de Dios. La promesa está ahí, pero el hombre no la toma. Terminamos con el versículo estrella de hoy, con respecto al reposo y la fe. Esto puede ser una revisión de palabra como tantas otras, pero quizá haya más de uno, varios, ojalá todos, que digan, sí, el Señor me habló hoy y es cierto, yo he estado junto a Dios, pero sé que necesito más de Él. ¿Por qué estoy hablando así? Porque esta es la confesión que yo he tenido que hacerle varias veces al Señor. Sí, Señor, yo he predicado de ti, pero sé que me falta más de ti. Señor, hazme como niño para que me pueda acercar a ti con fe, con confianza, con sencillez. No permitas que yo sea el que complique todas las cosas, para que yo pueda sentir esa presencia viva tuya, para que yo sienta que tú me estás levantando, Señor, que estás llenándome de la fuerza que mi cuerpo no tiene y que mi espíritu tampoco. Padre, yo no sé qué le quieres decir tú a la gente, a tu pueblo, a tus hijos amados, a aquellos que tú has rescatado del pecado, a aquellos a los que esperas en la gloria, a los que quieres ver rodeado de todo tu poder y de tu bondad, Señor, con todas tus bendiciones. No sé qué le quieres decir, así que háblales tú a través de mi boca y después, Señor, háblales a ellos en el corazón cuando se acuerden de lo que oyeron. Estoy hablando de eso para que de pronto les sirva de inspiración a más de uno y hagan sus oraciones
de forma parecida, conforme a las necesidades personales, porque una oración de uno no se puede aplicar a todos los demás. Cada uno tiene que hablar con Dios de una forma especial. Miren esto, terminamos con Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. El reposo de Dios es aquí y ahora y va a ser en la eternidad. No me canso de repetir eso. Pero sobre todo, grábate que el reposo de Dios puede ser aquí y ahora. No lo dejes todo para la eternidad. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí se refiere otra vez al pueblo de Israel, que no entró en el reposo de Dios por causa de su incredulidad. Y está específicamente hablando de los israelitas que murieron en el desierto porque dudaron cuando el Señor les había prometido la tierra de Canaán, la tierra prometida, que se las iba a conceder porque ahí fluía leche y miel y que iba a ser para ellos, y ellos dudaron. Y el Señor se enfureció con ellos y les dijo, ahora no entrarán, morirán en el desierto. ¿En qué? En no reposo, en escasez, en sequedal, en tristeza, en derrota, en desánimo. Y solamente Josué y Caleb, como descendientes de Moisés, que creyeron que Dios había dado una tierra de reposo, fueron los únicos de entre todos esos millones de personas que pudieron entrar a la tierra prometida. Hasta que se renovó la generación. Vinieron los jóvenes, ellos sí creyeron. Entonces, lo mismo pasa con la iglesia hoy. Muchos reciben las promesas de Dios, pero no creen. Ven la tierra prometida ahí, pero no entran. Y mueren de sequedad. Hermanos, esto lo necesitamos para los tiempos que vendrán. Si alguno llegara a la conclusión de que le parece mejor dejarse vacunar, bueno, perfecto, asumirá las consecuencias de no sabemos qué. Pero si alguno asumiera las consecuencias de no dejarse vacunar, probablemente tendría entonces una serie de persecuciones que le dirían, usted es un peligro para la sociedad, que es lo mismo que va a pasar cuando la bestia empiece a marcar a los que son suyos, y los que no se quieran dejar marcar van a ser perseguidos. En lo personal yo no confío mucho en la vacuna, por lo que les explicaba, médicamente hablando. Entonces yo estaría dispuesto a afrontar consecuencias, pero para eso necesito estar en reposo con Dios. Necesito estar lleno del poder y de la gracia de Dios, por si acaso llegar al punto, porque estamos en una transición mundial donde los gobiernos democráticos, donde se tenía en cuenta el voto popular, ahora se está pasando a un control político. Entonces puede llegar el momento en que digan la vacuna es obligatoria y los que no se dejan vacunar son enemigos de la sociedad y van para la cárcel. Podría ser. Como no sabemos cómo sean los tiempos que quedan y cómo los vamos a tener que vivir, es necesario que entendamos esta lección y nos llenemos de esto, del reposo de la presencia de Dios para vivir como verdaderos cristianos, a menos que queramos renunciar. Vamos a orar. Bueno, yo creo que es un momento de sentir paz, porque precisamente la enseñanza de hoy fue esa: venid a mí y descansar. Y en esta hora, Señor, sabemos que todos los que estamos acá en nuestras familias, es un tiempo donde hay mucha presión, donde los medios de comunicación todo el tiempo te están diciendo de cuántos infectados, de cuántas muertes, de todo lo que pasa, de tener miedo de estar encerrados, póngase la máscara, ¿qué vamos a hacer? No hay trabajo, ¿qué hago? Es un tiempo donde tenemos que buscar ese reposo en el Señor, y es creerlo. Aquí en Mateo 11, en el versículo 28, donde Fernando leía antes, venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar. Cierren sus ojos en este momento
y vamos a los brazos de Jesús. Él está con los brazos abiertos, esperando que ustedes y yo, que nosotros todos corramos a sus brazos como el niño a los brazos de papá. Y hoy le vamos a decir: Señor Jesús, necesitamos de ti. Estamos cargados, estamos cansados, tenemos temor. Corre sobre nosotros, Señor, pende sobre nosotros el temor de esa vacuna. Danos la fuerza que necesitamos, porque tú eres nuestro descanso, nuestro reposo. Ayúdanos a esperar y a confiar en ti, a estar pegados a ti, pase lo que pase. Ayúdanos a entender que estamos viviendo tiempos finales, donde en cualquier momento tú vienes por tu esposa a la iglesia. Aquí estamos para ti. Venimos a pedirte perdón. Venimos a decirte: hemos fallado, hemos tenido pereza, no hemos confiado en ti, no hemos tenido fe. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestra fe, ayuda a nuestro cansancio, perdona nuestros pecados, ayúdanos también a no sentirnos culpables por todo, Señor. Porque tú nos conoces y sabes nuestra debilidad. Solamente ayúdanos a correr a ti. Aquí estamos. Y mientras estamos así, haznos sentir esa paz. Haznos sentir ese amor y ese consuelo que solo se puede encontrar en ti. Te damos gracias en esta noche. Queremos sentir ese reposo en nuestra alma, que en nuestro hogar haya paz y tranquilidad, y en todo lo que hagamos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.